Bueno, buenos días a todos, bienvenidos de nuevo. Seguimos hoy con el Congreso, creo que con un honor extraordinario, que es tener aquí a una de las grandes eminencias, no diré en el estudio de la pintura, sino en el estudio de las imágenes, que me parece casi más apropiado en realidad, ¿no? a la pluralidad de cuestiones de las que se ha ocupado el doctor Víctor Stoichitsa. Ayer hacíamos un cierto recorrido general a través de algunas de las ponencias realizadas aquí, y hoy en cierta manera la propuesta es avanzar hacia una cierta concreción, comenzando con la concreción de un tema como es el de Hitchcock y desembocar en un taller cinematográfico que tendrá lugar esta tarde, y por el camino pues tendremos intervenciones de doctores como Gino Frezza o la mesa de comunicaciones presidida por el doctor Jordi Bayó, siempre con esta idea de la concreción. Yo quiero decir que estoy particularmente ilusionado hoy ante la presencia de Víctor Stoichitsa, porque para mí fue uno de los primeros y más intensos contactos con una cierta teorización de las imágenes, pero una teorización muy respetuosa. Le comentaba hace un instante al doctor Stoichitsa que el primer libro con el que yo tuve contacto de sus obras es El ojo místico, que me parece una aproximación extraordinaria al arte en particular español del siglo de oro, y realmente recuerdo muy bien el día que abrí ese libro y la primera imagen que me encontré, que era un cuadro de Juan de Juanes, un cuadro precioso sobre San Esteban, y temiendo, como en ocasiones sucede ante la teoría de las imágenes, ante la teoría de la pintura, encontrar una teorización muy densa de entrada, advertí que no. Es decir, que el libro se me presentaba prácticamente como una novela, donde de repente empezaba alguien a hacerme navegar por el interior de una pintura. Y hacerme navegar por el interior de una pintura entrando además en cuestiones, en problemas íntimamente ligados a la España del siglo de oro y a una tradición de la representación del rapto místico, el arrebato místico, que de repente tomaba forma también como un diálogo constante con los textos de la época. Creo que a partir de esa imagen había un saltar de una imagen a otra que estaba muy atento a la idea de que las imágenes están vivas, ¿no? De que existe una vida de las imágenes al margen de nuestro control, e incluso yo diría que una atención a un cierto contraplano de cada imagen. Es decir, quizá lo más seductor de ese libro, y por supuesto de los que vinieron después, ya que yo los conocí en ese orden, era sobre todo advertir que iba entrando en la escritura de alguien a quien le preocupaba no únicamente el análisis de la imagen, sino propiamente de una manera más amplia saber cómo los pintores de la época pensaban su realidad inmediata, pensaban aspectos de la representación de lo invisible, es decir, de cuestiones de mística, y sobre todo pensaban también las imágenes anteriores, es decir, cómo imaginaban las imágenes anteriores. Incluso, digamos, el peso que tenía en esta obra un cierto momento histórico como el Concilio de Trento, todo lo que significó, y la idea de Paleotti, de que las imágenes son instrumentos para unir al hombre con Dios, ¿no? En cierta manera yo creo que eso presidía todo el libro, esta idea de mediación, el carácter mediador de las imágenes. Había también en todo momento una vocación de interartística, y sobre todo muy atenta a la idea de la ékfrasis, es decir, la explicación escrita de aspectos visuales, que en este caso eran prácticamente imposibles porque eran la experiencia mística, y la experiencia mística en un nivel personal. Yo diría que, en cierta manera, en ese libro, que, insisto, para mí fue formidable, sobre todo había una intencionalidad que era intentar ver cómo se construyen las imágenes sin analizarlas en el sentido de desmenuzarlas, sin desconectarlas del exterior. Es decir, había una tensión que, en cierto modo, yo creo que también está ligada a un poco a esta línea que está presidiendo este congreso, que es la línea y la manera de trabajar en un cierto momento de Avi Warburg y su atención hacia la gestualidad, ¿no? Incluso había un capítulo
que tiene también que ver con la idea de la corporeidad en este libro, que se llamaba El cuerpo vidente, que a mí me gustó mucho porque estaba muy atento a las gestualidades de éxtasis, ¿no? y cómo hay una cierta pseudomorfosis, reasociación de esas gestualidades de éxtasis a lo largo de la historia y a lo largo de la historia de la pintura. El doctor Víctor Stoiquita, a quien insisto en agradecer su presencia aquí, se formó en Roma, en París, en Múnich, ha sido profesor en una cantidad tan innumerable de universidades y centros, ¿no? como la Carlos III, la Universidad Hebrea de Jerusalén, Göttingen, Frankfurt, Santiago de Chile, la Escuela de Studi Umanistici di Bologna, ha sido también miembro del Wissenschaft College en Berlín, profesor Rudolf Witthocker en el Instituto Max Planck de Roma, en fin, una lista prácticamente inasequible. Pero yo quiero señalar como una de las cosas más importantes, y yo creo que también delatan la cortesía de alguien que conoce bien el arte de hablar de las imágenes, es que sus libros son plenamente accesibles, mucho más allá del ámbito académico, es decir, uno puede obtener muy diversos niveles de aproximación. Y hay libros que considero en ese sentido que son importantísimos. Por ejemplo, El último carnaval sobre Goya, un ensayo sobre Goya, realizado en colaboración con Ana María Coderch, que también está aquí y a quien quiero agradecer el puente y el contacto juntamente con el profesor Paul Capdevila, que estaba por aquí, que fue la primera vía para acceder a Víctor Stoiquitza. Este libro sobre Goya, que me parece de una actualidad increíble, sobre todo teniendo ahora mismo una exposición sobre Goya en la ciudad, creo que es la mejor manera que existe de entrar en esta lógica del carnaval goyesca. Un libro que yo creo que es particularmente pertinente para este congreso, que es La breve historia de la sombra. La breve historia de la sombra, donde el profesor Víctor Stoiquitza y Ana María Coderch nos explicaban muy bien cómo los cuerpos en Occidente solo empiezan a dejar sombra a partir de un determinado momento, que es después del 480, que es a partir del instante en que nace la sombra y que en el fondo nos preside a nosotros, dado que creo que podemos decir que el cine, en cierta manera, viene de ese mismo lineamiento, ¿no? Es un arte de la sombra. Podríamos citar muchos otros libros como Ver y no ver, Simulacros, El efecto Pigmalión de Ovidio a Hitchcock o incluso Cómo saborear un cuadro. Hay uno que considero que es también pertinente a la idea de gesto, que para mí dialoga totalmente con el marco, que es La invención del cuadro, arte, artífices y artificios en los orígenes de la pintura europea. Y eso lo quiero señalar que en la manera que tiene el profesor Stoiquitza de acercarse a las imágenes hay una constante generosidad, es decir, sobre todo intentar integrar al lector. No se trata únicamente de teorizar, sino llevarle precisamente hacia la posibilidad de emocionarse plenamente ante un texto que en el fondo nos está hablando de estética, ¿no? Es decir, yo recuerdo perfectamente cuando leía La breve historia de la sombra y emocionarme como con cualquiera de las mejores novelas de la historia. Y creo que eso es un valor realmente importantísimo a la hora de acercarnos a las imágenes. La charla que hará hoy, la intervención que hará hoy, en realidad tiene relación con su último libro, ya en prensa, que yo sepa, es decir, a punto casi de salir. En la editorial, que es un libro que tiene que ver con el cine y que desde luego pues él nos explicará. Muchísimas gracias, doctor Stoiquitza. Pues muchas gracias, Iván, primero por la invitación y luego por esta presentación y todo lo que ha dicho sobre lo que he escrito. Me ha hecho de verdad mucha ilusión de ver una percepción tan puntual y tan profunda de estos escritos que son fruto de una pasión. También me facilita mucho la tarea de la ponencia de hoy, que es la ponencia, bueno, de un historiador de las imágenes, como has dicho, pero primero de todo un historiador de las imágenes fijas, que en el último tiempo se dio cuenta que la historia de las imágenes es una y que no se pueden excluir, no se puede hacer crear distancias entre los medios, al contrario, se tienen que encontrar puentes, y lo que haré hoy es, lo verán ustedes, es una ponencia de un historiador, ponemos de arte, de las imágenes fijas, pero con mucho interés por las imágenes móviles y por el gesto, por supuesto. Entonces yo escogí una película
muy conocida, que es La ventana indiscreta, que todo el mundo conoce, es uno de los objetos teóricos más discutidos de la historia del cine. Intenté, a pesar de esto, de mirar y de considerar otra vez esta película de un punto de vista que es el mío, quizás con algo, sino de nuevo, al menos de incitante, de interesante. ¿Os acordáis todo de la película? El personaje principal, que es L.B. Jeffries, llamado la película Jeff, interpretado por James Stewart, es un fotógrafo reportero que convalece de la rotura de una pierna, resultado de un accidente de fotografiar de manera imprudente una carrera de coche. Confinado durante varios 7 semanas, ¿no? A una silla de ruedas, se aburre o pasa su tiempo espiando el comportamiento de sus vecinos de enfrente, descuidando así los encantos de su prometida, Lisa Caro Fremont, interpretada por Grace Kelly. El entero microcosmos de un edificio de apartamento de Greenwich Village está casi constantemente en el punto de mira de este profesional de la imagen. Jeffrey era un fotógrafo inmovilizado por el momento. Al principio, mirando a través de la ventana, al principio fascinado por los encantos de una joven bailarina, la señorita Torso, después curioso de las mediocres aventuras eróticas de la señorita Corazón Solitario. Más tarde, atento a la llegada de nuevos vecinos de enfrente, una pareja de recién casados, y más o menos distraído por los musicales y concurridos guateques que organiza un joven compositor en su acristalado loft. Para demorarse al fin, en las escenas menos agradables, las disputas a veces violentas de Lars y Anna Torvald. Cuando el alcance de su vista resulta insuficiente, recurre al uso de prismáticos y finalmente a un poderoso teleobjetivo. Su atención, sus prótesis oculares y su imaginación contribuyen a la sospecha que en la casa de los Torvald las cosas han evolucionado mal y han desembocado en un crimen. En busca de la evidencia, consigue involucrar a su prometida Lisa, a su fisioterapeuta Stella e incluso a su amigo Tom en sus pesquisas. Bueno, se ha dicho y repetido que esta película se ha concebido enteramente como una reflexión, incluso como una crítica de la mirada y de su hiperexplotación. Es cierto que se trata de una obra basada en un exacerbado voyeurismo de un film sobre la pulsión escópica y al cabo sobre las tentaciones y las trampas de la fruición óptica. En su célebre entrevista con François Truffaut, Hitchcock la definía como, y cito, un film puramente cinemático. Y la resumía así, cito lo que dice Hitchcock. Tenéis a un hombre movilizado que mira hacia el exterior. Es la primera parte de la película. La segunda nos muestra lo que ve. Y la tercera, cómo reacciona a lo que ve. Tenemos aquí, en efecto, la más pura expresión de una idea cinemática. Ahora, quisiera partir de esta declaración para hacerles partícipe de mis reflexiones en torno a este film culto. Acepto el reto de volver a analizar sus imágenes tan conocidas y comentadas por cineastas y cinéfilos a fin de apurar su lectura. Al visualizar sus secuencias cinematográficas otra vez, casi que pido excusa, quiero interrogarlas no solo como parte integrante de una película sobre una película, sino también como elemento de una obra que nos revela la persistencia de la entera tradición del espectáculo óptico, que llega aquí a un punto culminante. De este espectáculo, el arte del gesto es una parte importante y la confesión de Hitchcock lo confirma indirectamente. El primer gesto, si nos acordamos de lo que decía en la entrevista con Truffaut, el primer gesto esencialmente cinematográfico es el de mirar.
lo que la mirada percibe en la distancia creada por la ventana, en este caso, es antes de nada otros gestos, gestos sin palabras o acompañados por ruidos apenas perceptibles. Estos gestos mudos hay que descifrarlos. Me propongo seguir varias pistas. En mi cualidad de historiador de arte, o sea, comentador e intérprete de imágenes, uno de los aspectos que más me interpelan es la relación que la película de Hitchcock cubre del image-mouvement, una expresión de Deleuze, o sea, la relación que la image-mouvement instaura con el arte del gesto, tal como este fue cristalizado en la tradición artística occidental. Por esta razón, daré una importancia fundamental a la manera en la cual el director juega, por decirlo así, con la relación entre imagen fija e imagen móvil. La relación está ya incluida en la película, la fijidad del que mira y el dinamismo del espectáculo óptico. Toda esta relación pasa a través del empleo del principal dispositivo óptico puesto en escena por la película, o sea, por la ventana. Este dispositivo se presenta en exergo de manera suntuosa ya en la lista de créditos al presentar las estoras de las ventanas del apartamento de Jeff que se levantan una detrás de otra, dejando al desnudo el patio de los vecinos. Y me gustaría recordar la lista de créditos para ver un poco esta puesta en escena desde el empezar del dispositivo. Todo está ya aquí, no solo la lista de créditos, pero el soporte de la película. Ventana, marco de la ventana, las persianas, el movimiento y la fijidad. Mira también las otras ventanas que se entreven de la ventana principal, el coche que pasa, varios movimientos. Bueno. Ahora, para salir, no puedo salir de aquí. Quisiera salir. Ya está. Vale, muy bien, gracias. Bueno, de entrada se advierte que en esta película, aparte de la ventana de Jeff, aparecen muchas más. Todas ellas son, para decirlo así, indiscretas, en tanto que agujeros en la pared, en tanto que superficies transparentes, en tanto que aperturas ópticas en la continuidad opaca de un edificio que encierra y esconde la vida privada de la gente que lo habita. La originalidad de Hitchcock está aquí en ecuación a su deuda con la tradición, que desde tiempo atrás había sometido al espectador a verdaderos ejercicios de indiscreción, cuando representaba con la mayor naturalidad posible. Enseño algunos ejemplos de la gran pintura, el espectáculo de un hombre que ora, se desnuda, escribe o duerme, o bien de una mujer que sale del baño, o escribe o recibe una carta de amor, todo a través de dispositivos ópticos de tipo cuadro. La ventana de Hitchcock no es, en definitiva, sino la heredera del dispositivo liminal de todo el arte occidental, o sea, del cuadro, y una figura del nuevo dispositivo cinematográfico, y hablo del encuadre e implícitamente de la pantalla. En un célebre pasaje del Tratado de la Pintura de León Battista Alberti, este definía la pintura como, se sabe muy bien, ventana abierta a partir de la cual la historia representada podrá ser contemplada. El alcance del dispositivo metafórico de la ventana, que enseño aquí en dos ejemplos post-albertianos, fue teorizado por el mismo Alberti y poco después por Leonardo da Vinci o por Durero, lo veis a la izquierda, como se desprende de los primeros documentos iconográficos que atestiguan su construcción y funcionamiento.
vamos a fijar nuestra atención en el famoso grabado de Durero, que es también una de las imágenes fuertes de la historia del arte. Pues representa la puesta en escena de un acto de creación pictural, de un dibujo, en sentido, ponemos, clásico. O sea, el pintor está sentado, inmóvil, y su mirada es alerta. Una parte de su cuerpo, la parte inferior, se deja fuera mediante un doble decoupage, al que contribuyen tanto la mesa del dibujo como el marco del grabado. El personaje es, para decirlo así, todo mirada. El ojo que observa y la mano que transforma la impresión visual en dibujo forman parte de un aparato cuyo dispositivo voyeurista se ha subrayado muchas veces y otras tantas comentado. El objeto de este dispositivo el objeto que este dispositivo acota es el cuerpo de la mujer, que en Durero es un modelo pasivo, púdicamente cubierto, aparentemente dormido, puro objeto de contemplación. Precisamente la pasividad del objeto de contemplación se verá cuestionada de manera fundamental por la pintura moderna. Os enseño aquí uno de los cuadros fetiche, la Olimpia de Manet, pero será la experiencia de la cronofotografía y finalmente la llegada del cine, cuando los fenómenos firmarán la ruptura de la dicha inmovilidad albertiana y postalbertiana. En la ventana indiscreta de Hitchcock, pues, el realizador subraya, me parece, irónica e ineludiblemente, el carácter dinámico del nuevo espectáculo. Me permitiría ahora casi un juego comparando lo que pasa en el arte clásico, Durero fijo, mirando el cuerpo, y os acordáis, Jeff mirando el espectáculo enfrente. Ese dinamismo, claro, es un dinamismo cinematográfico. Mi juego es un juego más de ponencia, pero es un juego hitchcockiano. Pasa esto, ¿no? Ponemos. Además, el cineasta acompaña la dinamicidad de la exhibición cinematográfica de otros elementos importantes. El primero de esto es la aparición de instrumentos técnicos para facilitar la visión. Este es un aspecto en el que puede parecer inútil insistir por ser en sí mismo tan elocuente. El objeto utilizado por Jeff implica un desplazamiento que tiene un valor demostrativo, pues en este caso tengo que subrayar, se trata de una fotografía de publicidad, no es un estilo de la película, es en blanco y negro, por eso no aparece nunca como tal, es prácticamente el emblema de la película, fuera de la película. Pero se ve aquí, y luego también durante la película, que el objeto utilizado por Jeff es prácticamente un signo de desplazamiento, diría casi demostrativo, pues se trata del teleobjetivo fotográfico, o sea, instrumento de imagen fija, que Jeff usaba inicialmente para capturar y fijar las imágenes. Jeff se sirve de él de manera poco ortodoxa, puesto que en el lugar de dedicarlo a tomar imágenes fijas, lo utiliza para aproximarse a la vida en movimiento. En realidad se trata de la figura que encarna el ojo precinematográfico. El aparato y su manipulador crean de este modo una alegoría de la mirada concentrada y exacerbada, cuya esencia, pese a ser fundamentalmente fotográfica, tiene raíces mucho más profundas. En la tradición occidental, estas llegan hasta el cuadro, y a la vez que apuntan a la nueva emblemática figura del cazador de imágenes, el paparazzi, por ejemplo, incluso a la figura del director de cine, como se puede ver aquí. Ambas tradiciones, o sea, tradición y culminación, lleva la marca de la pulsión escópica hasta el límite de lo inconfesable, y es el trabajo pionero de Jacques Lacan el que nos ayuda a ver la parte de la libido, esto es el aspecto de deseo, que impregna toda pulsión visual.
poner Hitchcock al lado de Magritte, de un cuadro de Magritte, no es nada de nuevo. El arte de Magritte y su impacto sobre Hitchcock ya es conocido, y una exposición de 2002, me parece, sobre Hitchcock y el arte lo enseñó con mucha profesionalidad. Basta pues tener en cuenta los puntos en los que la historia de la pintura y la prehistoria del cine se cruzan para advertir la importancia y la fatalidad con la cual el arte y los medios ópticos han tematizado e integrado el tema del voyeur, del que Hitchcock se erige aquí en uno de los representantes clave. Bueno, en la prehistoria del cine son las cajas perspectiva, tan características del arte holandés del siglo XVII, que desempeñaron un gran papel. Enseño aquí uno de los ejemplos. Son dispositivos que traducen en 3 dimensiones los elementos del cuadro del interior holandés. Se ven que prácticamente es casi el mismo dispositivo que funciona en el cuadro y en puesta en escena tridimensionales. Pero se debe tener en cuenta un detalle fundamental. Esta transformación no concierne ni la sugestión del movimiento, eso es importante, hablando de pre-cine, ni la creación de un espacio practicable, quiero decir real. En una caja perspectiva del siglo XVII no se puede entrar, ni deambular, ni respirar. En resumen, en una caja no se puede vivir, ya que la realidad que nos presenta es del orden de la virtualidad, una virtualidad que se dirige esencialmente a la mirada y, para ser más preciso, al ojo. A pesar de la tridimensionalidad, es un espectáculo óptico que las cajas nos proponen. Al igual que los más tardíos estereoscopos, estas cajas disponen de unos minúsculos agujeros, se ve uno en la caja misma, que señalan en la pared los lugares donde se debe situar el ojo del contemplador. Esta percepción óptica no tiene en apariencia nada del malsano, y los interiores que se despliegan ante la mirada del espectador curioso son, como se pueden ver aquí, limpios, impecables, yo diría casi como un sermón calvinista. Sin embargo, quisiera destacar un detalle importante: el hecho que estos interiores virtuales y asépticos están, por decirlo así, de algún modo erotizados desde el exterior, pues la fisura escópica se acompaña de inserciones de tipo emblemático, en el interior de los cuales reina, como se ve aquí, y actúa Cupido, el dios del amor. Vuelvo a la ventana indiscreta. En la película, el espectáculo cinematográfico entabla un diálogo en sordina con la tradición de los antiguos instrumentos estereoscópicos, diálogo que está marcado por la alternancia de pulsión escópica, erotización de la mirada y emblemática amorosa. Al nivel de la intriga, La ventana indiscreta es una película centrada, como se ha señalado también muchas veces, en el problema de la pareja. Efectivamente, Jeff se muestra indeciso en lo que se refiere a su relación con su bella y prometida Lisa. Signo o pretexto de su irresolución, trata de orientarse espiando la vida de los otros, buscando así argumentos para justificar sus reticencias a implicarse más activamente en una relación conyugal. Pero la película está impregnada de espíritu victoriano, como la entera filmografía hitchcockiana, razón por la cual la vida de la pareja se exhibe con mucho pudor. En La ventana indiscreta, la censura suele ser más importante y más significativa que la exhibición, lo que, por otra parte, contribuye de manera decisiva a la intensificación del suspense. La curiosidad del protagonista y la de todos aquellos y aquellas, espectador incluido, que se dejan atrapar por su juego, se ve sometido a un crescendo hábilmente calculado. El lado voyeur del protagonista se glosa desde el inicio de la película con una mezcla de indiscreción, ironía e indulgencia.
Non obstante, se comprende que el fotógrafo impotente tiene, por decirlo de algún modo, al igual que los voyeurs, una mirada eréctil. Su teleobjetivo está cargado de connotaciones fálicas apenas veladas. Las múltiples y permanentes cesuras narrativas que se derivan del uso tan hábilmente manipulado por Hitchcock del encuadre fijo de las ventanas indiscretas, de la alternancia día-noche, de la dinámica existencial de los habitantes del inmueble de la calle 9 del Greenwich Village, equivalen a otras tantas censuras ópticas. El teleobjetivo de Jeff es un instrumento de intrusión y a la vez un instrumento de poder que agujerea las paredes y atraviesa las ventanas para penetrar en los misterios y en los secretos de los vecinos. El procedimiento de Hitchcock prolonga de manera cinematográfica los valores de las antiguas cajas perspectivas en la medida en que ofrece al espectador la transformación de su visión del encuadre en telescopage y del plano general en gran plano. La alternancia entre accesibilidad y oclusión es lo que estructura toda la película, de la que se podría decir que no sería la que es sin el juego de cortes espaciales que Hitchcock efectúa con la misma habilidad con que manipula el suspense. Los opacos paños de pared de ladrillos que separan las ventanas y también las celosías son los elementos de un dispositivo de censura que tapa unidades esenciales de la historia. Otros, antes de Hitchcock, glosaron lo que se podría designar como la paradoja de la representación cero. Y otra vez, Magritte es aquí uno de los héroes. Un artista, pues, que hizo de la reflexión en torno a la gloria y miseria del dispositivo cuadro uno de sus caballos de batalla. Como más tarde, ciertos encuadres de la ventana indiscreta, ciertos cuadros de Magritte, enseño aquí dos, no muestran nada, a no ser su propia negación. Otros juegan con la relación marco, ventana, cuadro, y se nos antojan como verdaderos incunables de la concepción hitchcockiana del suspense. Basado no solo en las dilataciones y aceleración del orden temporal, sino también, en el primer lugar, en la dialéctica entre opacidad y transparencia. Pero existe una obra que se situaría en un diálogo aún más profundo con la película de Hitchcock, aunque éste no pudo conocerla por hallarse en el momento del rodaje de La ventana indiscreta, 54, celosamente escondida en pleno proceso de relación en el estudio neoyorquino de Marcel Duchamp del número 210 de la West 14th Street. Se trata, pues, de Étant donné, una obra clave del siglo XX y que cierra un abanico de interpretaciones. Una de las mejores que conozco es la de Juan Antonio Ramírez, que dice: al fondo, embutido en un poderoso marco de ladrillo, se ve un viejo portalón con la madera desgastada por el tiempo y gruesos clavos de fabricación artesanal, la existencia de 2 diminutos agujeros practicados en el centro a la altura del ojo solo se revela cuando nos acercamos a examinar cuidadosamente las características físicas del objeto y si miramos a través de ellos. Sigue Juan Antonio: el espectáculo entonces es tan inesperado en un museo como previsible en alguna fibra profunda del inconsciente colectivo. En el primer plano hay una pared de ladrillo con un boquete irregular, como si se hubiera producido violentamente por el efecto de una bomba o de un ariete. A través de él se percibe casi todo el cuerpo de una mujer desnuda, con las piernas abiertas hacia el espectador, mostrando ostentosamente el sexo, desprovisto de velo público, y cuya mano izquierda, la única visible, sostiene una lámpara de luz verdosa.
Este cuerpo blanquecino descansa sobre un lecho otoñal de ramas secas, al fondo, en un luminosísimo paisaje campestre, se percibe una cascada cuyas aguas ilusorias caen en un auténtico movimiento perpetuo. Y es también Juan Antonio Ramírez que subraya, doy otra cita un poco más breve, Duchamp, que se pasó casi toda la vida denostando la pintura retiniana, sobrepasó aquí todos los extremos del ilusionismo visual. La puerta es auténtica, fue llevada a Nueva York desde Cadaqués, y el que se asoma a sus dos agujeritos tiene la sensación de contemplar un fragmento eventualmente congelado de la realidad. Y hasta aquí la citación de Juan Antonio Ramírez. El ilusionismo visual se consigue creando pues, un dispositivo voyeurista, heredero de las antiguas casas perspectivas, a las que lleva al paroxismo en la creación del suspense mediante la manipulación de una intriga visual y la reconstitución virtual del delito. Podemos imaginar, eso es un dibujo preparatorio de Duchamp, que me imagino existía en el momento que Hitchcock rodeaba la película, pero podemos imaginar cuál habría sido la reacción de Hitchcock si hubiera tenido la ocasión, no la tuvo, de poder penetrar en el estudio secreto de Duchamp. Se hubiera quedado pasmado, me parece. Pero dejámonos de suposiciones y volvamos a la película. En la primera parte de La ventana indiscreta y en Registro diurno, el interés de Jeff se concentra primero en las exhibiciones de la señorita Torso. El cuerpo de la joven, sin embargo, resulta en cierto modo inaccesible y fragmentario, pues pese al hecho que es uno de los personajes de la película cuyo cuerpo se exhibe más veces y casi continuamente, ni Jeff ni el espectador, que no es otro que su doble inocente y perverso al mismo tiempo, la ven jamás integralmente desnuda. La comparación con lo que exhiben Magritte o Duchamp es interesante, y el único espacio que nos hubiera permitido su contemplación, la contemplación de la señorita Torso, o sea, el cuarto de baño, tiene una ventana tan reducida, la vemos aquí, y alta, que excluye cualquier indiscreción. La focalización hitchcockiana aborda cinematográficamente y por inversión uno de los dilemas de la pintura occidental, igualmente confrontada desde antiguo a la dialéctica entre pulsión escópica y conveniencia. Situarnos en los orígenes podría resultar instructivo, y voy a dar un solo ejemplo, pero a mi modo de ver muy interesante. Se trata de un cuadro del siglo XV, que es el baño de Bethsabée de Hans Memling. La obra cuenta en imágenes la historia de la esposa de Urías, codiciada por el rey David, que se enamora perdidamente de ella a contemplarla desde la terraza de su palacio mientras se baña. Estamos en el segundo libro de Samuel 11. Este es uno de los primeros cuadros de desnudo, este de Memling, de desnudo del arte pictórico occidental, y a la vez uno de los primeros escenarios voyeuristas de la tradición que la tradición nos ha legado. En la actualidad, el cuadro presenta alteraciones importantes respecto al estado original. El espectador, convertido en voyeur, exotópico, es decir, externo al cuadro, se halla en una posición mucho más cómoda respecto a la del voyeur interno o endotópico, que sería el rey David, que aparece en esta versión como minúscula silueta apenas visible en el último plano de la representación. Pero lo que vemos es el resultado de una intervención tardía. Esta minimización actual del rey adúltero es fruto de un trabajo de censura y no recayó directamente en el desnudo, sino en quien lo contemplaba desde el interior del cuadro. En resumen, todo nos induce a creer que en un cierto momento de su historia esta obra fue mutilada, eliminando los voyeurs del primer plano para sustituirlos por las dos minúsculas siluetas de la terraza del último plano.
todo nos induce a creer que la tablilla que vemos a la izquierda, conservada tiempo atrás en el Art Institute de Chicago, y recientemente vuelta por fortuna a Stuttgart con las figuras, con el cuadro entero, pues que esta tablilla, donde se ve el rey David con un serviente, formó en su origen parte integrante de la obra. No sabemos si esta mutilación se debió a razones económicas, por ejemplo, poder vender la pequeña tabla como un objeto independiente, o estéticas, pero lo que sí podemos asegurar es que la operación que la siguió, la de la sustitución de los dos personajes espectadores para alejarlos definitivamente al último plano, disminuyó la tensión escópica interna, casi a eliminarla. O sea, tenemos que imaginarnos la primera versión del cuadro con este cuadrillo puesto allá donde se ve ahora el balcón. El resultado y la tensión era completamente otra. Por el contrario, en la película, la intriga visual se confía a la relación entre campo y contracampo y el espectador accede a ella únicamente mediante una focalización de tipo subjetivo, que es, a veces, enseño otra vez el emblema cartel, que a veces subraya con mucha gracia y fina ironía la fruición del voyeur. Vemos las piernas de la señorita Torso en un efecto de espejo en el teleobjetivo. El segundo episodio que tematiza la búsqueda escópica de Jeff es el de la llegada de la pareja de recién casados. Esta escena es significativa en la medida que es el primer evento que provoca en Jeff, aunque muy brevemente, una reacción complicada en la que se mezclan, como se ve, curiosidad, frustración y, diría también, culpabilidad. Y me gustaría ver un fragmento de esta secuencia. Window shopper. Sí, muy bien. Me parece que debemos agradecer a Hitchcock la incomodidad de Jeff y la moderación, diría, victoriana de la película frente a la intimidad de la pareja. Tanto más cuanto en el imaginario erótico, tanto el occidental como el oriental, hubiera permitido Sí, pues sí, se hay que agradecer toda esa discreción, a pesar del hecho que ese imaginario erótico hubiera permitido explotarlo de la escena de muy otra manera. Algunos ejemplos nos permiten imaginar el constante diálogo que Hitchcock entabla con la tradición, al tiempo que nos permite descubrir los medios por los cuales se distancia de la misma. Espero de encontrar lo que necesito. Sí, por ejemplo, la distancia entre el pudor hitchcockiano y el despudor de otro imaginario. Quisiera señalar la intención de Alfred Hitchcock, sobre cuya vasta cultura visual no hay ninguna duda, se encamina en el momento de abordar los antiguos dispositivos escópicos, que son ventanas, celosías, pantallas, hasta la explotación y la acentuación del lado tabú de los mismos dispositivos.
Pese a la hermosa exposición de 2001, Coincidencias fatales, dedicada a la cultura artística de Hitchcock, no sabremos jamás cuáles fueron exactamente sus fuentes de inspiración o de diálogo, y el hecho es en sí mismo secundario. En cambio es importante el detalle que en la ventana indiscreta, la ventana del apartamento de los recién casados permanece la mayor parte del tiempo, y a diferencia de lo que ocurre en el arte erótico tradicional, con las persianas bajadas. Excepcionalmente y durante breves instantes, Larry, se llama así el personaje, oímos su nombre una vez a través de una música. Hago una paréntesis, la escena vista a través de la ventana, aparte del acompañamiento musical muy importante, muy fuerte, es una escena muda, como la mayor parte de los espectáculos ópticos de esta película, de donde también la importancia del arte del gesto. Volveré sobre este tema un poquito más allá. Bueno, excepcionalmente, durante breves instantes, Larry abre la ventana para respirar una bocanada de aire fresco o para fumar ávidamente un cigarrillo, antes de ser rápidamente llamado a orden por su esposa. Las persianas que se bajan y que se levantan juegan un papel importante en toda la película, de la que no se puede sino admirar el fino tejido de simetrías y correspondencias. Estas están presentes en los más bellos relatos secundarios de la misma, como por ejemplo en la de la señorita Corazón Solitario, historia en la cual quisiera demorarme ahora un momento. Es aquí donde se nos proponen algunas de las secuencias más memorables de toda la filmografía hitchcockiana. Es aquí donde aflora la poesía del lenguaje gestual y la indubitable maestría con la cual tanto el célebre director como el cameraman tejen el juego entre transparencia y opacidad. Además, esta historia resulta muy ilustrativa de la manera en que Hitchcock consigue incorporar en la obra cinematográfica las sugestiones precedentes de la gran pintura americana de su tiempo. En el primer plano secuencia, aquel en el que la señorita Corazón Solitario imagina recibir un invitado, evidentemente masculino, está formado por una extraordinaria serie de tableaux vivants que recuerdan con fuerza el cine mudo. Recuerdo que Hitchcock empezó como autor de cine mudo y para él, lo dice varias veces, el cine mudo queda el paradigma propio del arte cinematográfico. Todo empieza ahí. Podemos mirar esta célebre y extraordinaria secuencia. Al final, el verdadero compañero de diálogo es el que mira el espectáculo. Y hay otro acento al final donde esta idea es fuertemente subrayada. En la segunda secuencia, aún más complicada, la señorita Corazón Solitario se confronta a la realidad. Tras vestirse y maquillarse, baja a la calle, entra en el café de enfrente para regresar al fin con un hombre. No estoy seguro. Sí, creo. No.
Sí. Sí. Sí, sí y no, porque los planes se están sobreponiendo las historias una a la otra, es uno de los grandes hallazgos de la película. Ya volveremos sobre este tema. El encuadre es interesante y falso en el mismo tiempo, porque sabemos muy bien que el teleobjetivo no da una imagen redonda, da una imagen cuadrada, pero hay que perdonarlo a Hitchcock. Sabía lo que hace, ¿no? Y ahora también hay que perdonarlo por todos estos pasajes, incluido la salida de casa y luego el pasaje y el atravesar la calle. Vamos a seguir. Es el presunto criminal que vuelve, las historias se están complicando. Y creo que puedo pasar a la próxima secuencia. La señorita Corazón Solitario vuelve con el hombre. Look. Hay una posición clara entre la banda sonora que da la música del compositor, el silencio de la escena y la sobreposición entre ellos. He's kind of young, isn't he? Tengo el diálogo lastimosamente en francés, pero la cinta es original en inglés. Y además la primera vez que hay palabras en todo lo que he enseñado hasta el momento. Todas las escenas que he enseñado, aparte de una excepción me parece, eran, bueno, sin palabras. Algunos comentarios. Primero, las estructuras visivas, el pasaje de la casa, atravesar la calle. Hay aquí influencias claras de la vieja pintura holandesa que multiplica los planos de la representación. En la segunda parte, las persianas se echan y la historia bajada se hace celosía, que no oculta completamente el acontecimiento, sino que forma parte del sistema de filtros a través del cual se transmite la aventura.
Ese sistema está sin duda, como se ha señalado repetidas veces con la tradición pictórica americana. Los artistas de la Ashen School habían ya abordado al comienzo del siglo XX los temas basuras, como le llamaban ellos, en los que las escenas de voyeurismo nocturno eran frecuentes. John Sloan, por ejemplo, fue su gran iniciador, y más tarde Edward Hopper, su continuador más célebre. Uno de los grandes hallazgos de este último, de Hopper, fue el de proponer en su obra una radiografía de la vida moderna, recurriendo casi sistemáticamente a la incorporación de vista a través de la ventana, iluminación nocturna y síncopes visuales. Estos últimos se consiguen con la integración plástica de los espacios intermedios, que son encuadres, vanos, marcos de ventana, umbrales de puertas, muros de separación, dejando al espectador la tarea, yo diría también el placer, de completar y de reconstruir la significación de un gesto o un fragmento de historia, operación tanto más atractiva y peligrosa cuanto que éste no sabrá jamás si se trata verdaderamente de una historia o de un vacío de historia. En el diálogo de Hitchcock con la pintura es esta vez directo y se sitúa en diversos planos. El primero atestigua la fina y filtrada percepción por parte del director del gran silencio afectivo de Hopper, que Hopper supo captar como común denominador de los ambientes cerrados de las grandes ciudades. El siguiente se muestra muy atento a los cortes de espacio, a los encuadres fortuitos que se producen en los lugares públicos, a su vez signo de las soledades yuxtapuestas y fortuitamente compartidas. Pero la apropiación más interesante es aquella en la que el ojo cinematográfico del director interviene y explota los decoupages de Hopper, en el sentido de entablar un juego muy cuidado entre la simultaneidad de las ventanas pantallas y la sucesión que implica la acción fílmica. Esta es una de las razones por las cuales lo que se podría llamar el modelo Hopper será explotado no ya solo en la historia secundaria de la señorita Corazón Solitario, sin duda el episodio más genuino y cercano al mundo del pintor americano, sino que será fundamental también y sobre todo en la subhistoria principal de La ventana indiscreta, la del matrimonio Thorwald. Esta historia será el objeto de la detection y su dificultad y atracción consiste en el hecho que esa es una subhistoria muda, hecha de gestos, de alguna palabra, apenas perceptible. Ella se concreta en la puesta en narración de los espacios ventanas, en el suspense creado en igual medida por el misterio de algunos gestos y acciones, que se ve aumentado por el juego entre la opacidad de las paredes y las transparencias de los vanos. El acceso de Jeff y el del espectador a la vida de los otros es solo parcial y se concretiza en una labor de reconstitución en la cual percepción y imaginación se completan y se enfrentan. Finalmente nos hallamos ante uno de los golpes de ingenio más brillantes de Hitchcock, la secuencia de máxima tensión, aquella donde Lisa pasa al otro lado del patio y todo parece precipitarse hasta la catástrofe final. Vemos ahora a Lisa ya en el apartamento de los Thorwald. Y al lado un cuadro de Hopper como posible modelo fijo. El suspense se tensa y nace del nervioso trenzado de las dos historias, de la confrontación de Lisa con el presunto asesino y la del intento de suicidio de la señorita Corazón Solitario en la planta más abajo,
historias que alcanzan su clímax, momento de máxima intensidad, pues, simultáneamente. Vemos ahora esta película con 6 pantallas integradas. Y me gustaría enseñar esta secuencia muy... Ay, aquí no me sale, pero no sé qué hacer. La tengo aparte, ¿se me ayuda? Sí. ¿Cómo se llama? Ya te digo enseguida. Tendría que ser esta, imagino. No lo sé, imagino. Sí, sí, es esta, sí. Gracias. Gracias. Lisa, what are you doing? Don't go. Para un congreso sobre el arte de gesto, creo que son secuencias más elocuentes que estas difícilmente se pueden encontrar. She said, ring Sarwell's phone the second you see him come back. I'm gonna ring it right now. Oh, no, give her another minute. Y en la planta de más abajo, la señorita Corazón Solitario sigue con su misma historia. Intenta de suicidarse. O sea, 2 hilos negativos con varias pantallas integradas. Mr. Jeffries, the music stopped her. What? Lisa! Lisa! Precinct 6, Sergeant Allgood. Hello. Hello. Look, a man is assaulting a woman at 125 West 9th Street, second floor, at the rear. No, make it fast. L.B. Jeffries. Chelsea 25598. Ahora nada, la opacidad otra vez, o sea, son escenas fantásticas. La otra pantalla. Oh, no. Oh, no. Please. Stella, what do we do? Will they come? Yo creo que podemos volver al PowerPoint, ¿se me ayudas? Sí, gracias. Muy bien. Sí. Para comprender el alcance de esta proeza óptica y narrativa, como habéis visto, es preciso naturalmente tener en cuenta el conjunto de la película y en especial una de las secuencias anteriores que ponía el acento sobre la ambigua relación entre exhibicionismo voyeur
y intimidad. Me refiero a la escena en la que la hermosa Lisa intenta transformar el lugar del acecho, el loft de Jeff, en lugar protegido ópticamente, bajando las estoras antes de exhibir su espléndido deshabillé de seda. Pero, ironía de la suerte, o quizás crueldad de Hitchcock, o quizás más exactamente aún imperativos de la intriga, Jeff, distraído por el grito que viene de fuera, no dirigirá a Lisa la mirada a la que ella aspiraba y me parece merecía. En lugar de contemplar a su prometida y a su magnífico deshabillé, él opta irremediablemente por mirar más lejos, a través de Lisa, arrastrándola a ella, hemos visto, en esta acción de mirar a través de las persianas y luego en la acción misma. Cuando finalmente Jeff enfocará a su pareja, será precisamente cuando Lisa, lo que hemos visto, toma por su cuenta y riesgo la decisión de pasar a través, es decir, de abandonar la seguridad del loft y atravesar peligrosamente el patio. Escalando, pese a su ligero, vaporoso, floreado traje, umbrales y barreras, para penetrar al fin en el mundo de los fantasmas visuales que su querido amigo ha espiado primero por pura curiosidad y después con verdadera y morbosa obsesión. Entonces, y solo entonces, por fin, Jeffrey la mira atentamente. Hemos llegado así al meollo de la película que glosa la relación entre la pasión escópica de Jeff y el proceso de detection. Es esta una relación que la película toma, me parece, de la novela policíaca de los orígenes, cuya lección Hitchcock asimila de manera ejemplar. Y voy a dar algunos ejemplos. Al hacerlo, entabla un diálogo muy personal con uno de los fundadores del género, que es Conan Doyle, y con sus célebres personajes, especialmente con Sherlock Holmes. La duplicidad del director, capturador de imágenes y creador de intrigas visuales, se alía en el caso de La ventana indiscreta con la pluralidad de funciones asumidas por Jeff, el protagonista del film, que es fotógrafo, voyeur, detective amateur a la vez. En él, como en Sherlock Holmes, el proceso de detection corrobora la interpretación de los signos visibles con los secretos de la lógica operativa. La ventana como espacio-signo es uno de los motivos predilectos de Conan Doyle y su primer ilustrador, que vemos aquí, Sidney Paget, lo entendió muy bien. Sus acompañamientos figurativos a los folletines publicados por el Strand Magazine lo demuestran. Si Hitchcock se inspiró, como creo, en ellos, sus referencias son a la vez que un homenaje, irónicas y transgresivas, y se puede ver pueden verse en primer lugar como un homenaje a su predecesor en el arte del suspense, estableciendo un diálogo lleno de substancia entre el medium, que parcialmente al menos le inspira, que era el folletín ilustrado, y el nuevo arte, al que Hitchcock dedicó su vida, que es el cine. Si la sustancia y el atractivo del folletín ilustrado residía en su puesta en página, la sustancia y el atractivo de la película de Hitchcock, y Hitchcock lo sabía, de la película en general, reside en el montaje. Sin embargo, quisiera señalar una vez más el buen hacer del equipo Doyle-Paget, su hábil manera de usar la puesta en página, en tanto con fuente de suspense. En su obra de integración de los grabados en el texto, esta obra no es lineal, sino sincopada. El grabado no se funde jamás completamente con el texto y no puede fundirse porque corta la página y la fracciona. Y hecho aún más astuto, la inserción de la ilustración está acompañada siempre de una legenda que pone en exergo una frase del texto, frase que aparece casi siempre anticipando cuánto sucede. Es decir, la ilustración no repite ni visualiza el suceso, sino que le anticipa, prevé su textualización. In The Return of Sherlock Holmes,
publicada por Strand Magazine en octubre 1903, por ejemplo. La escena de la ventana no se sitúa en la misma página que el grabado, ni en el que queda frente a ella, sino en su reverso. La astucia es apropiada, puesto que se trata de una historia de doble. La intriga es visual y es muy poderosa, pues el texto lo descubre en la página sucesiva. La silueta que se veía en la imagen de la ventana era solo un simulacro de Holmes, su socia. Para advertir ese detalle, el lector debe dar la página, cosa que crea un hábil efecto de retardamiento, una especie de ralentí libresco, diría. Este tipo de síncope es recurrente en las puestas en página de las intrigas visuales que aparecen en estas novelas folletines. Y todo nos sugiere que el gran, aunque secreto placer de Hitchcock no se limitó a lanzar constantes guiños a la antigua iconografía de Sherlock Holmes, sino que significó en su forma de explotarla cinematográficamente. Aunque esta vez se tomó la molestia, no exenta de ironía, como casi siempre en Hitchcock, de desvelarnos como de pasada y fugazmente las fuentes. Este ocurre en el momento en el que introduce en la historia el personaje del amigo de siempre de Tom, de profesión detective, que tiene un bonito y significativo apellido, se llama Doyle. Pese al hecho que el fotógrafo voyeur ha conseguido arrastrar en sus pesquisas a su amigo junto al grupo de Stella, su enfermera, y a Lisa, su novia, el proceso de detection se lleva al descubrimiento del crimen de Lars Thorwald. Este proceso es un proceso solitario que se efectúa por etapas, pero que tiene un punto crucial. Y llego así al punto crucial también al final de la ponencia. Este punto crucial no debe confundirse con el clímax, momento de suspense máximo, pues no implica peligro, siendo como es puramente mental y puramente óptico. El carácter intelectual del nudo de la detection es una de las causas probables de que con frecuencia ha pasado a segundo plano de la percepción del film y que incluso los análisis más perspicaces lo han subevaluado. Me refiero a la secuencia clave en la que Jeff descubre la verdad y resuelve el crimen. Estamos aquí, la enseño, es muy breve. You think this is worth waiting all day to see? Is he cleaning house? He's washing down the bathroom walls. Must have splattered a lot. Well, why not? That's what we're all thinking. He killed her in there. He has to clean up those stains before he leaves. Oh, Stella, your choice of words. Nobody ever invented a polite word for a killing yet. Y algo se pasa en la mente de Jeff. Lisa, back there on that shelf, a little yellow box, you see it? Y ahora la clave. Right on top, yeah. Bring it, and bring me the viewer there. I'm just gonna... Well, these are about 2 weeks old. Hope I took something else beside Lagarde. Now, which one? What are you looking for? That's something, and if I'm right, I think I've solved a murder. Mrs. Thorwald? No. No, the dog. I think I know why Thorwald killed that dog. Here, now you take it a look and tell me what you see. Now take it down. Now look again. Now take it down. You see? It's just a picture of the backyard, that's all. One important change. Those flowers in Thorwald's pet flower bed. You mean where the dog was sniffing around? Where the dog was digging. Now look at those flowers. Look, right, those 2 yellow zinnias in this end aren't as tall as they were. Now, since when do flowers grow shorter in 2 weeks? Dicha secuencia enlaza el motivo de la observación concentrada con el de la deducción y hace uso de uno de los grandes topoi del relato detectivesco, con la única diferencia de que el juego entre observación y detection pone en escena una vez más los dispositivos ópticos,
a los que la película atribuye cualidades casi milagrosas. Pues hasta el final de la película, Jeff, asaltado por confusas o intuitivas conjeturas, pide, lo hemos visto, a Lisa que le pase una pequeña caja amarilla que contiene imágenes en diapositivas tomadas, al parecer unas semanas antes. A decir verdad, esta pequeña caja amarilla a la que Jeff recurre in extremis y que da la clave del enigma es un objeto un poco absurdo, al que tendríamos alguna dificultad de encontrarle un lugar en la lógica estricta de la historia, de dónde salen estas diapositivas que atestiguan la modificación del aspecto del jardín de hace algunas semanas, cómo Jeff, inmovilizado desde hace un mes, les ha fabricado y con qué fin. Todos estos interrogativos dejan al descubierto el hecho que este objeto, la caja para visionar las diapositivas, entra con dificultad en la lógica estricta de la historia y que su verdadero y único lugar responde a la lógica del relato cinematográfico. Las diapositivas sirven a Jeff, o mejor dicho, a Hitchcock, a los fines de la confrontación entre sucesión y simultaneidad. Si Jeff o Hitchcock tenía necesidad de una simple documentación sobre el estado de las flores del jardín antes y después del presunto crimen, una fotografía, por ejemplo, hubiera bastado ampliamente y hubiera sido algo más conforme a los hábitos de Jeff, que era fotógrafo, además en blanco y negro, no se veía. Pero es la transparencia de la película a color lo que Jeff y Hitchcock necesitan para probar las variaciones mínimas de altura de las flores que desvelarán el crimen y que se manifiestan en la diferencia y en el intersticio entre las dos imágenes, la de la diapositiva y la de la ventana. Creo descubrir en esta secuencia el tierno homenaje que el realizador de la película dirige al maestro de la imagen fija, que más le inspiró el camino de la creación de enigmas ópticos, René Magritte. Pero si Magritte juega con la dificultad de decir dónde comienza y dónde acaba el cuadro, pues al fin y al cabo todo es cuadro. El punto central del film de Hitchcock nos descubre y anticipa que al mirar la ventana indiscreta no hemos presenciado, a fin de cuentas, ni crimen, ni incluso ventana. Lo que vemos o lo que hemos visto ha sido una película. Muchas gracias.